En la Onda. Competición desde dentro, actualidad, pruebas y mucho más. Con Sergio Romero. Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a En la Onda. Hoy tenemos un episodio muy variado porque vamos a hablar de tecnología, de competición, de historia del motociclismo y también de creatividad. Vamos a empezar con una de las tecnologías que ha cambiado las posibilidades de pilotar nuestra moto, el e-clutch, un sistema que le da otro nivel más a la experiencia de conducción sin perder la esencia de una moto con cambio manual. Y esta vez lo vamos a probar sobre una de las motos más lógicas y equilibradas de Honda, la NX500. Para saber cómo va, tendremos con nosotros a Borja Arias, al que conocéis perfectamente de Todo Circuito, y que nos va a contar cómo funciona realmente este sistema en el día a día. Después vamos a viajar a una época muy especial del motociclismo, porque cuando se habla de talento natural, sensibilidad encima de una moto y pilotaje fino, hay un nombre que siempre aparece: Dani Pedrosa, uno de los pilotos más técnicos y más admirados de la era moderna. Y para repasar su historia, vuelve con nosotros un clásico de este podcast, Juan Pedro de la Torre, que nos va a ayudar a entender mejor la dimensión de Dani, desde sus inicios hasta convertirse en una figura clave para Honda y para MotoGP. Y además vamos a entrar en un mundo donde la moto se mezcla con el diseño, la personalización y la imaginación, porque acaba de celebrarse el Honda Garage Dream Contest, uno de esos concursos que demuestra hasta dónde puede llegar la creatividad alrededor de una Honda. Estará con nosotros Elizabeth Navarro para contarnos cómo funciona el proyecto desde dentro, y también Óscar Ibizar de Steel Moto, responsable de la moto ganadora de esta edición en la categoría Full Edition, para descubrir cómo se crea una preparación tan especial. Así que poneos cómodos que arrancamos. Probamos la Honda NX500 con e-clutch junto a Borja Arias. Sí, ya es una moto fácil. Ahora, yo al menos desde mi punto de vista, lo que he podido utilizarla, creo que esa percepción se incrementa. Al final, el olvidarte del uso de la maneta de embrague para cualquier circunstancia o estilo de conducción, pues creo que es una ventaja. La historia de Dani Pedrosa con Juan Pedro de la Torre. Era el más joven de la categoría. Por edad no tendría que haber entrado en la convocatoria, pero cuando hicieron las pruebas de selección, enseguida vieron que era ese niño pequeño que no llegaba al suelo, que tenían que sujetarle la moto. Era un talento nato, ¿no? Así se crea una ganadora del Honda Garage Dreams. El éxito mayor es ver cuando las tienes todas juntas y ves realmente el esfuerzo, el trabajo, la dedicación, el cariño que le han puesto. Se nota la emoción, está reflejada en las motos, porque hay auténticas maravillas. Cuando empezamos nosotros en los años 80, a mediados de los 80, Freddy Spencer era el gran ídolo, y hacer una moto inspirada en él pues tenía sentido para nosotros. Esto es En la Onda. Escúchanos en iVoox, Apple Podcast y Spotify. Suscríbete para no perderte ningún episodio. La prueba del mes. Hoy tenemos con nosotros de nuevo a Borja Arias, compañero de Todo Circuito, que ha estado probando la nueva NX500 equipada con el sistema de e-clutch. Bienvenido, Borja, un placer tenerte de nuevo con nosotros. Un placer, como siempre, lo mismo digo. Oye, te he echado de menos las últimas presentaciones, hace tiempo que no coincidimos ahí en pista. Ya, macho, es que estamos en época alta, muchas presentaciones, muchas cosas, y tengo que diversificar un poquito, que luego en casa me echan de menos. Total. Oye, antes de entrar en detalle del sistema, ¿no? Cuéntanos un poco en general cómo es la NX500, que mucha gente ya la conocerá, pero bueno, es una moto curiosa e interesante, ¿no? Bueno, yo creo que la NX sobre todo es una moto versátil, ¿no? Sobre todo para un público ya con el A2. Bueno, no hace falta que tenga el A2, puede tener el A perfectamente, tener más kilómetros, pero es una moto sencilla y fácil de conducir. Además, da mucha versatilidad de uso, ¿no? Sobre todo para moverte, por ejemplo, incluso a diario en entornos más urbanos, salir con ella de ruta de fin de semana, puedes viajar con ella, ¿por qué no? Todo en función de lo que tú necesites o tu estilo. Y bueno, las últimas evoluciones que hemos visto sigue ofreciendo mucho al usuario: buen nivel de equipamiento, buen rendimiento y sobre todo una moto accesible, por el lado económico y también por el lado de dimensiones. Total. Ya lo has dicho tú, que es una moto accesible, lógica, ¿no?, dentro del catálogo de Honda, y en 2026 monta el embrague electrónico. ¿Cambia eso su personalidad? ¿Cambia con el e-clutch?
Ligeramente, lo que cambia sobre todo es la comodidad, ¿no? Sobre todo que si ya es una moto fácil, ahora, yo al menos desde mi punto de vista, lo que he podido utilizarla, creo que esa percepción se incrementa. Al final, el olvidarte del uso de la maneta de embrague para cualquier circunstancia o estilo de conducción, pues creo que es una ventaja. Ventaja sobre todo, pues incluso para esos usuarios de uso más urbano, que ahí tienes que estar jugando un poquito más con el cambio. Aquí te olvidas de ese factor y además si tienes poca experiencia quizás te minimiza aún más el estrés, ¿no? Que te supone el estar cambiando pendiente de si tengo que cambiar de marcha o a la hora de salir de un semáforo en parado que la moto no se cale, etcétera, etcétera. Al final es una ventaja, es un añadido más y creo que al igual que las mecánicas de 6,5, las 7,5 nuevas, aquí yo creo que va a facilitar mucho la labor a muchos usuarios. Tú lo has mencionado las gamas, que ya lo tenían, pero es que este año eso, las 7,5 y las 500 son novedad en incorporarlo, ¿no? Y cuéntanos, aunque ya lo hemos contado antes, pero ¿qué hace exactamente el sistema para que aquellos que no nos han escuchado sepan cómo funciona? Bueno, el e-clutch es un sistema, es un embrague electrónico, pero siempre te obliga a ti a cambiar de marcha. No es un embrague automático como utilizan otras marcas. Aquí cambiar hacia arriba o hacia abajo tienes que hacerlo tú, pero te olvidas de la maneta de embrague. Es como una evolución de un shifter, pero que además tienes esa ventaja extra de que la moto, por ejemplo, nunca se te va a calar. Puedes llegar al semáforo en una marcha superior a la que deberías, por ejemplo, llegar. Imagínate que llegas en tercera o cuarta, se te ha olvidado, pero la moto no cala. Y además podrías incluso salir en esa relación. Y bueno, al final es el sistema el que se va a encargar de, digámoslo así, ejecutar los propios cambios, ¿no? Los mecanismos para cambiar en el momento que detecta que tú tocas la palanca del cambio. ¿Pero sigues teniendo maneta de embrague? Sí, tú puedes acceder a ella en cualquier momento. Al final, tú estás en un modo, por así llamarlo, automático en cuanto al propio sistema, pero tú si en algún momento requieres la maneta de embrague porque necesitas tocarlo por el motivo que sea, puedes hacerlo sin ningún problema. Tienes la palanca de cambios, tienes la maneta de embrague. El sistema, además, en función de la velocidad a la que vayas, se va a recuperar antes o después. A baja velocidad, por ejemplo, en menos de un segundo se ha recuperado, y a una velocidad un poquito más elevada, en 3-4 segundos vuelve a tomar el control. Y además también tienes la opción de desconectar el propio sistema, es decir, utilizar un formato totalmente manual. Tienes que hacerlo en parado y en punto muerto desde el propio display y lo pones directamente en un modo manual, un modo tradicional. O sea, es como si llevaras un copiloto ahí que cuando tú no haces el trabajo lo hace él, pero que encima lo puedes desconectar. Eso es, sí, podemos decir un embrague electrónico pilotado, por así decirlo. Tú que has probado muchas motos, para alguien que no lo haya probado, me imagino que es difícil compararlo, ¿no? Porque ¿a qué se parece más? ¿Es una mezcla de un quick shifter, un DCT o algo totalmente distinto a los dos sistemas, ¿no? No sé, yo diría que no se parece en nada, por ejemplo, al DCT de Osna, que es un sistema totalmente automático, es un doble embrague que puedes utilizar en formato manual las propias levas, pero está totalmente automatizado. Aquí lo que hace es acompañarte, como dices, y al final, si un usuario es la primera vez que se va a montar una moto, en ningún momento va a echar en falta, por supuesto, un formato totalmente manual como el que podemos conocer tú y yo de toda la vida. Y yo creo que seguramente lo vea como un elemento ventajoso. Al final, todas las tecnologías que van surgiendo en automoción se acaban implementando, todos nos acabamos acostumbrando y sobre todo si se mantienen y llegan a más modelos es porque son ventajosas y el usuario al final lo agradece. Totalmente. De hecho, has dicho tú que podía ayudar a alguien que está empezando, pero los más puristas, que quizá también muchas veces son reacios a los nuevos sistemas, ¿no? Las nuevas ayudas, ¿crees que acabarán comprándolo o todavía tiene un poco de barrera psicológica contra esta ayuda? Aunque, como tú has dicho, se puede desconectar, ¿no? Sí, pero bueno, yo aunque estén los más puristas, al final todo es probar las cosas. Los coches antiguamente no tenían controles de tracción ni ayudas a la conducción, no había ABS, no había muchas cosas que se han ido implementando con el desarrollo y la evolución y la tecnología que llega de las propias marcas, y al final te acostumbras y te facilita muchísimo la cosa. Nosotros mismos hemos empezado con motos que no tenían ningún tipo de ayuda a la conducción y ahora a mí se me
se me haría incluso raro coger una moto con tanta potencia como la que tenemos hoy sin ningún tipo de ayuda a la conducción. O sea, que al final, aunque seas un purista, si lo pruebas, seguro que te acostumbras y lo agradeces. Sí, esa es una buena frase, porque es verdad que yo también me acostumbro a un montón de sistemas que de hecho hay veces que piso los cambios esperando que tenga el blipper, ¿no? Que tenga también ese corte para reducir de marcha o para subir, lo tienen casi todas, y de repente es como, ostras, esta moto no lo tiene, ¿no? Y estás ya como volviendo hacia atrás al pasado, ¿no? Eso es. Y tú dirías que realmente tiene es una ayuda más importante en una conducción urbana, ¿no? Porque lo has dicho, con esta moto se puede hacer viajes, bueno, de media, incluso de larga duración, pero quizá el sistema va a ser más práctico, ¿no? En un uso urbano, que es donde más accionas el cambio, ¿no? Sí, a lo mejor en un entorno donde tienes más o ejecutas más cambios de relación, al final simplemente por parar, arrancar, con semáforos, con stops, con cedas. Quizás aquí es donde brille más, ¿no? Pero bueno, es un sistema que en este caso, por ejemplo, en la NX, que también tiene un poquito de capacidad off-road, ¿no? Con esa llanta de 19 pulgadas y un neumático un poco más mixto, también te va a ayudar. Ten en cuenta que en el momento que no tienes experiencia a la hora de salir al campo, simplemente el hecho de saber que la moto no se te va a calar en ningún momento, pues también te da un poquito más de confianza y un poquito más de seguridad. Con lo cual, yo creo que sí es donde mejor se va a desenvolver en el ambiente urbano, pero también da muchas más opciones, o haciendo curvas o también haciendo off-road. Ese es un buen punto, el del off-road. Es verdad que es una moto que te permite, ¿no?, salir un poquito al campo, y ahí los que la vayan a usar probablemente lo agradecerán. Sí. Borja, y cuéntame qué tal va tu faceta de monitor, porque coincidimos ahí en la Escuela de Conducción ASR, ¿no?, que está certificada por Honda para la zona centro de Madrid. ¿Y cómo está yendo? Porque estás ahí saliendo bastante y formando a gente, ¿no? ¿Cómo es esta parte de tu carrera? Pues la verdad es que mejor de lo que esperábamos en un principio, ¿no? Porque al final esto tiene que empezar a rodar y a moverse. Pensamos que iba a ir un poquito más lento, pero la verdad es que entre semana estamos teniendo prácticamente casi a diario cursillistas. Además, funcionamos muy bien, sobre todo, insisto, en este formato de salidas entre semana, que vamos, bueno, pues implementando toda esa teoría que ya conoces, y la verdad es que no nos esperábamos este buen hacer, este buen rendimiento, y bueno, estamos viendo que se está moviendo bastante bien, bastante gente le está llegando la novedad y se está apuntando. La verdad es que muy bien, muy contentos. Borja, gente de todos los niveles, todas las motos, ¿quién? Porque a lo mejor nos escuchan y no saben realmente el público para quién va dirigido estos cursos de formación en carretera. Es para todo el mundo, sea cual sea tu nivel. Al final, si quieres perfeccionar, si quieres mejorar, si quieres aprender cualquier técnica o ayuda a la conducción o mejorar tus habilidades, está viniendo gente de todo tipo. En principio sí que estamos detectando gente con un nivel de mayor iniciación, un rango medio, que bueno, busca perfeccionar o mejorar ciertos aspectos de su conducción, verse más confiados o más seguros. Pero vamos, también hemos tenido usuarios ya con bastante nivel que busquen mejorar o implementar nuevas técnicas de conducción, y bueno, la verdad es que se está dando muy bien. Genial. Y ya que te tenemos aquí, justo cuando estamos grabando este podcast está arrancando el TT de la Isla de Man, que el año pasado Dean Harrison fue protagonista en Superstock, pero claro, siempre está Michael Dunlop, está Hutchinson, este año no estará Todd. Tú que también has estado en la Isla de Man y has hecho ahí mucho seguimiento de la carrera, ¿quiénes son los favoritos desde tu punto de vista para este año? Bueno, más o menos el perfil los favoritos, yo creo que se mantiene un poco con lo que veíamos el año pasado. Harrison está muy muy fuerte, la verdad. Está ahí dando el callo con las Honda, con la Fireblade y con la 600RR. Yo creo que este año incluso va a llegar un poquito mejor preparado y con más confianza después de haber ganado el año pasado. También tenemos a Dunlop, que va a correr Superstock con una Fireblade, que ya ha podido ganar con esa moto con anterioridad. Yo creo que más o menos se va a mantener un poquito en liza las opciones de los top 5, ¿no? Sí que es verdad que nos falta Todd, no lo han dejado participar por la lesión que ha tenido, pero yo creo que si el tiempo respeta y hace unos buenos días soleados, tenemos buenas carreras para este 2026.
Pues estaremos pendientes de ellas. No estará nuestro querido Víctor López, que este año no ha podido ir, pero bueno, habrá que... Para el año que viene, si consigue una moto y le vemos ahí correr. Venga, ya a ver si nos animamos nosotros a ir de espectadores. Lo estoy deseando. Borja, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, por contar todo como lo cuentas y nada, nos vemos prontito en alguna actividad. Venga, nos vemos pronto. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo. Adiós, chicos. El sol, la brisa, el calor, el frío, el aire, el día, la noche, las curvas, las rectas, las rutas, las carreteras, las pistas, los senderos, el campo, la playa, la ciudad, la velocidad, los amigos, las anécdotas. ¿Te entran ganas de ir en moto? Seas como seas, hay una Honda para ti en tu concesionario oficial Honda. Desde Pit Lane. Vuelve con nosotros Juan Pedro de la Torre para hablar de otro de esos pilotos que marcaron una época. Hoy ha tocado uno muy especial, Dani Pedrosa. JP, bienvenido otra vez. ¿Cómo estás? Hola, Sergio. ¿Qué tal? Pues encantado de volver a estar aquí contigo. Oye, cuando se habla de talento puro encima de una moto, el nombre de Dani siempre aparece, ¿no? ¿Qué tenía Dani de diferente y cómo empezó? Porque es verdad que su historia parece que arranca, que le cuesta arrancar, pero luego ya no hay quien lo pare, ¿no? Sí, es verdad, y cuesta y le costó enganchar a lograr resultados y esto al principio, porque hay que recordar que era muy, muy jovencito cuando se metió en esto de las carreras, porque Dani, como muchos pilotos de su generación, empezó en las minimotos, y de las minimotos el salto fue a las motos de Gran Premio y fue con la Movistar Activa Joven Cup, aquella iniciativa estupenda que pusieron en marcha Dorna y Movistar y de la que salieron en su primera edición nada menos que dos campeones del mundo. Años después Dani y un poco más tarde Álvaro Bautista, o sea que fue una jornada de lo más de una extraordinaria calidad, ¿no? Y quizás no fue el más destacado de esa jornada de la Movistar Cup, pero es que era el más joven de la categoría. Por edad no tendría que haber entrado en la convocatoria, pero cuando hicieron las pruebas de selección, enseguida vieron que era ese niño pequeño que no llegaba al suelo, que tenían que sujetarle la moto, era un talento nato, ¿no? Y era, para él como para muchos otros que acudieron a esas pruebas, era la primera vez que se metía en una moto con marchas y la primera vez que rodaba en un circuito de verdad, en aquellas pruebas de selección. Entonces, en comparación con esos 400 chavales que hicieron pruebas aquella semana de febrero de 1999, pues enseguida salieron a relucir los que tenían más talento, que tenían ese don para ir en moto, y Dani fue, ya digo, a pesar de no tener la edad mínima que requerían para las pruebas, no dudaron en incluirlos en la selección y finalmente pues fue uno de los destacados de la Copa y se ganó un puesto en el equipo que se creó para el CEP en el año 2000. Pero creo que hay un momento en el que tampoco se está a punto de clasificarse y Alberto Puig lo repesca, ¿no? Durante la selección, como que Alberto también hizo como varias, lo que tú has dicho, o sea, por la edad, y luego después también dijo, oye, hay que pasarle porque no sé si no era el más rápido del día, ¿no? Sí, la verdad que lo que se hizo muy bien en ese proceso fue que no se siguió el criterio del crono. Eso. Los tiempos valían, servían para ver cómo estaban los pilotos, pero buscaban algo más, buscaban talento, buscaban forma de manejarse en la moto y vieron que Dani era uno de esos pilotos que sin tener uno de los tiempos extraordinarios sí tenía algo especial a la hora de andar en moto. Y eso fue clave. Y en los primeros años, en su primer año en el Campeonato de España de velocidad, junto con Joan Olivé, que fue el ganador de la Copa, y Raúl Jara, que fue subcampeón, formaron el equipo Movistar en el CEP en el año 2000. Tampoco estuvo entre los más destacados en el CEP, pero había una diferencia importante de edad, de físico. Dani siempre ha sido de talla pequeña, pero encima, claro, siendo tan jovencito, era muy menudo, a pesar de ser motor de 125. Entonces había ese componente de falta de experiencia, porque él era la primera vez que se enfrentaba a una moto con cambio, y esa falta de tamaño, de dimensión, de experiencia, de conocimiento, que hacía que otros pilotos más rodados y más acostumbrados a las motos Gran Premio pues destacaran antes que él. Pero cuando ya Dani adquirió esos 2 años de moto de Gran Premio en la Movistar y en el CEP, cuando llegó al Mundial dio un salto cualitativo extraordinario.
Eso te iba a decir, ¿cómo fue la llegada de Dani al Mundial? Porque realmente yo creo que eso, o sea, por un lado, como piloto él, ¿no?, demostró su potencial y luego consiguió una cantidad de fans, ¿no? O sea, fue una explosión lo de Dani, ¿no? Sí, porque además Dani, es que se juntaron varios factores. Yo recuerdo que su debut fue en Suzuka nada más y nada menos, o sea que para un chaval tenía 16 años, todavía no había cumplido los 16 años, y te enfrentas al reto de Suzuka, que tiene narices, ¿no? Aunque sea en una 125, era un desafío importante. Y en aquellos días estaba una persona muy conocida en las carreras, que era Ian McKay, que fue amigo de Mike Hailwood, mecánico en Yamaha. Fue el hombre, en aquellos días trabajaba en relaciones públicas en Honda, y era una persona con muchísima experiencia que le gustaba ir a ver las curvas y le gustaba ir a ver los novatos de la temporada. Y de repente se fijó en el número 26. Oye, ¿quién es ese 26 que...? Ya, bueno, pues es Dani Pedrosa, viene con el equipo de Alberto Puig y tal. Joder, este chico es muy bueno. Y no entró entre los 15 primeros de la carrera, ni en entrenamiento ni nada, pero McKay, que era un hombre con un ojo de carreras enorme, enseguida se dio cuenta que Dani tenía algo. Y ese algo se vio a lo largo de la temporada. Dani alcanzó su primer podio en el Gran Premio de la Comunidad Valenciana, ya en el tramo final de la temporada, y acabó octavo del Mundial. Pero es que al año siguiente ya empezó a ganar carreras, ya fue tercero del Mundial, y en 2003 pues consiguió ese título con autoridad y con firmeza. Lo que pasa que tuvo aquí ya enseguida también, con toda la precocidad que ha tenido en su carrera, enseguida con precocidad descubrió la dureza de las carreras, porque una semana después de coronarse campeón, en la primera sesión de entrenamientos en el Gran Premio de Australia, en Phillip Island, pues tuvo una dura caída en la que se fracturó los dos tobillos y él se tuvo que enfrentar, afortunadamente una buena operación, una excelente operación de los traumatólogos australianos, y un proceso de recuperación y rehabilitación de 5 meses que fue durísimo para un chaval de 18 años que no pudo disfrutar de su título. Se sometió a sesiones de fisioterapia diarias, 8 horas de gimnasio. Fue una verdadera paliza, pero eso yo creo que también ayudó a conformar ese carácter tan fuerte y tan determinado que siempre tuvo Dani. Y luego cuando pasó a 2,5 ya venía en esa dinámica, ¿no?, en esa proyección de adaptarse, de demostrar su talento, y realmente fue rápido desde el principio en 2,5, ¿no? Bueno, además es que con este tema de la lesión y la recuperación, Dani no se subió en la 2,5 hasta 2 semanas antes de que empezara el Mundial. O sea, prácticamente hizo 2 días de entrenamiento para conocer la moto, para ver si podía emplear bien el tobillo izquierdo, para ver si cambiaba, si estaba suficientemente operativo para ir en moto, y luego pues para tomarle un poco el tacto a la moto. Y en la primera cita, que fue el Gran Premio de Sudáfrica, en Welcome, va y gana la primera. Y ese fue una constante, sus 2 temporadas que estuvo en el Mundial de 250, un dominio clarísimo y una superioridad bastante manifiesta frente a sus rivales. Aunque en esa época de 2,5 se encontró con un rival que luego fue gran rival, ¿no? Con Lorenzo en aquel momento también hubo una tensión entre ellos que empezó en 2,5, ¿no? Con la llegada de Lorenzo, ¿no? A 2,5 cuando ya estaba Dani. Ya se habían encontrado en 125, pero bueno, estaban a un nivel diferente en aquella época, pero en 2,5 ya da con un Lorenzo mucho más crecido, más experto, hay muchos roces entre ellos, pero su gran rival en 2005, que es el año de su segundo título en 250 y el tercero de su carrera, es Casey Stoner, con el que ya había tenido relación y contacto y conocimiento, porque, como sabemos, Casey empezó corriendo en el equipo Movistar en el CEP y era un habitual verlo por aquí, por España. Entonces, tuvieron una temporada muy intensa. Dani estuvo controlando la situación, aunque en el tramo final tuvo una lesión de hombro, como decimos, un constante en su carrera deportiva, el tema de las lesiones, y le condicionó bastante en el tramo final de la temporada, pero cuando llegaron a Australia, que era el feudo de Stoner y que las cosas podrían haberse empezado a complicar entre la lesión y encontrarse con un Stoner cada vez más fuerte, pues Stoner cometió un error, se cayó
y eso dejó ya el camino libre a Dani para coronarse campeón por tercera vez, con lo que se convertía en el campeón más joven de la historia en 250 y el bicampeón más joven de todos los tiempos. Esa época increíble de Dani, ¿no? Y yo creo que en ese momento ya se había ganado la afición, aunque el otro día él mismo lo decía, ¿no? Como que él era muy diferente a Lorenzo y poco a poco la afición se empezaba a dividir entre ellos, ¿no? Entre unos de Jorge y otros de Dani, aunque luego los dos subirían a MotoGP y seguirían con ese duelo a tope, ¿no? Sí. Había pues era como la época de Sito y Garriga, ¿no? Eran pilotos enorme talento ambos, pero con distintos caracteres, y aquí sucedía lo mismo. Y además Dani formó parte de una serie o participó o fue la imagen en una serie de anuncios publicitarios. Había uno de Colacao famoso que le metió en el hogar de todas las familias, pero había otro que se hizo cuando él debutó en 125, que lo hizo Movistar, que estaba muy bien llevado porque en aquellos tiempos Movistar patrocinaba el equipo Suzuki y Kenny Roberts Jr. había sido campeón, y había una imagen en la que se veía que, bueno, una salida con Robert saliendo, y en el momento de la arrancada echaba una mirada hacia el pit lane, hacia el muro del pit lane, y ahí estaba Dani Pedrosa contemplándole, viendo pasar, ¿no? Y había el anuncio venía a decir más o menos, era el protagonista del anuncio, era Dani, hablaba Dani, y decía: soy Dani Pedrosa, hoy empiezo a fijarme, hoy debuto en el Mundial y me estoy fijando en los campeones, ¿no? Era como poner ya mucho protagonismo y muchos focos sobre él. Yo recuerdo que después de ese tercer título le pregunté precisamente sobre ese anuncio, y él me dijo: yo es que realmente no me terminaba de gustar el anuncio, me sentía incómodo porque decía algo que yo en esos momentos yo no estaba en posición de defender. Me ha puesto a decir, señalarme como un futuro gran campeón, una gran esperanza de futuro del motociclismo español. Y él en esos momentos pues no se veía en esas condiciones de soportar tanto peso, ¿no? Y por eso dice que se sentía un poco, o sea, esa presión que había sobre él y esas esperanzas y esa intensidad en torno a su trayectoria, pues le situaba en una situación incómoda. De hecho, ya cuando da ese salto a MotoGP, que también él decía que se le habían hecho probar antes, ¿no?, la moto, pero que él no se veía todavía preparado después de su primer título de 2,5 de montar, porque la moto era grande y potente para él, ¿no? Ya lo ponen también como favorito, y el Anti-Rossi un poco, que era quien estaba en ese momento arriba, ¿no? O sea, Dani sube al equipo. También es verdad que tenía que haber subido como Movistar, ¿no? Pero al final subió al equipo Repsol, que era el oficial, ¿no? Y ahí se rompió todo ese ciclo del que tú además hacías mención en el anuncio. Y ya Dani llega a MotoGP, ¿no?, en una situación un poco complicada de lo que se le exige. Sí, claro, tenía un nivel de exigencia altísimo. Recordamos que Rossi había dejado un par de años atrás Honda. Entonces Honda estaba buscando al piloto que recuperara la senda del éxito. Y las ilusiones estaban puestas en este joven campeón, pero era mucha responsabilidad para él. Lo que pasa que Dani nunca defraudó, porque el día de su debut, que fue en el Gran Premio de España de 2006, va y termina segundo. Entonces todo el mundo estábamos como locos diciendo, bueno, pues sí, este es el hombre del futuro y es el piloto que va a crear una nueva etapa dentro del campeonato, ¿no? Todo indicaba que el futuro gran campeón iba a ser Dani Pedrosa. Lo que pasa es que, desgraciadamente, la trayectoria de Dani, que es brillantísima, con una cantidad de éxitos y una cantidad de podios increíbles, también ha estado jalonada sistemáticamente por muchas lesiones. Es el problema de su físico. Un físico, pues Dani es un piloto que no tiene mucha talla, que pesa poco, y que frente a estas motos potentísimas que ya eran muy potentes hace 20 años, estas MotoGP, pues cualquier caída era sinónimo prácticamente de lesión para él. Y lo hemos visto que es que casi todos los años terminaba sufriendo alguna lesión. Porque Dani, pues eso, si hacemos un repaso, se lesiona en la pretemporada de 2008, se cae siendo líder en 2008, seguro que os acordáis todos, aquella famosa caída en Alemania, mojado, que iba liderando, ya era líder del Mundial, iba primero en carrera, tiene una caída fortísima a final de recta en Sachsenring y se vuelve a lesionar. Luego se hace daño otra vez ese mismo año en Australia en una rodilla. Se vuelve a presionar en pretemporada en Qatar.
Luego en Italia hay una repetición de lesiones, varias fracturas de clavícula. En fin, ha tenido infinidad de problemas. Y luego el culmen de todos estos problemas fue aquella lesión de antebrazos, el síndrome compartimental, que no terminaba de conseguir superar, y que en 2015, después de la primera carrera en Qatar, con un resultado discreto para su nivel, pues decide que se va a retirar de forma indefinida a la espera de solucionar el problema. Y entonces estuvo varias carreras sin correr hasta que por fin se recupera y se reincorpora, reaparece en Le Mans, y ese mismo año, a final de año en Japón, logra por fin su primera victoria. O sea, tardó más de un año en volver a ganar después de tantísimos problemas como tuvo en los antebrazos y en lesiones, y unas lesiones que después de aquello volvieron a repetirse desgraciadamente y que marcaron su trayectoria deportiva. Seguro que algunos recordaréis alguna infografía que se ha publicado en varios medios, que se veía la imagen de Dani con una lista de huesos que se había roto, y la verdad es que daba miedo verla. O sea, es un escalofrío ver la cantidad de fracturas que ha sufrido a lo largo de su carrera deportiva. Y claro, todo eso en muchas ocasiones ha condicionado el rendimiento final de Dani, pero a pesar de todo, ya quisieran muchos tener el palmarés que ha adquirido Dani, porque vamos, aparte de sus 3 títulos mundiales, ha sido 3 veces subcampeón de MotoGP, otras 3 veces tercero. En su lista de resultados parciales tiene 54 victorias en el Mundial, 153 podios en 299 carreras. O sea, más de la mitad de las carreras que ha disputado Dani las ha terminado en el podio. Y entonces yo creo que el nivel de rendimiento que ha alcanzado es extraordinario, y además, insisto, condicionado por el físico, porque hay quien dice que pues eso, que los pilotos pequeños y menudos tienen ventajas, y vamos, Sergio, tú lo sabes perfectamente, que de eso nada. O sea, si eres alto, tienes grandes brazos, grandes piernas y la capacidad de hacer una enorme palanca sobre la moto, estás mucho mejor condicionado para correr que no alguien de talla mucho más reducida. Sí, de hecho, JP, yo creo que hay un punto, hay un equilibrio, ¿no? Una talla media es la buena. A Dani esa talla pequeña le iba bien en categorías como 125 y 2,5, que yo creo que además el haber corrido en 2 tiempos, toda esa generación de pilotos les hizo súper finos, pero está claro que su físico en MotoGP le restaba muchísimo. Y además, tú, al hilo de todo lo que tú has contado, él ha sido subcampeón 3 veces contra en una época, una era de pilotos brutal, ¿no? Que estaban Stoner, Rossi, Lorenzo y él, los 4 fantásticos, y luego encima llega un Márquez, que es otro fenómeno como compañero de equipo, y evita que Dani gane otros títulos posibles ahí, ¿no? Sí, la verdad es que el periodo de presencia de Dani en MotoGP, su carrera deportiva dentro de la categoría de MotoGP, ha estado rodeado de unos pilotos de un talento extraordinario. Yo creo que es difícil reunir en un espacio de tiempo tan marcado y tan delimitado esa cantidad de talento y de pilotos de altísimo nivel. Todos, salvo Dani, han terminado coronándose, y es triste que el deporte no le haya recompensado todo el sacrificio que ha tenido Dani, pero a pesar de no ser campeón de MotoGP, al final es un piloto que yo creo que pasará a la historia como uno de los más grandes del Mundial. Lo de menos es si tiene un título o no en MotoGP. Lo importante es su talento, su capacidad, la calidad que ha demostrado, y luego ese palmarés envidiable que, como digo, o sea, 3 veces campeón del mundo, 54 victorias, no lo tiene muchísima gente, desde luego. Totalmente. Y luego hay un paso en el que se va de Honda, ¿no? Y se convierte en probador, porque también él ha tenido mucha sensibilidad. Yo creo que muchas veces se ha hablado de esa capacidad que él tenía para detectar cosas, pero lo más fuerte es que llega un viernes, para mí, de lo que ha pasado últimamente después de ya de haberse retirado, llega un viernes a Jerez, es que tú eres el bueno con las fechas, yo soy malísimo. Y en los entrenamientos libres, aunque vale que la había probado antes, pero ya tenía 38 años, la moto allí, es el primero, o sea, acaba las sesiones de libres siendo el primero de todos los pilotos de la parrilla, o sea, que los deja en un lugar como este Dani, o sea, retirado ya, viene y nos mete, o sea, eso me parece un momento brutal.
No, y de hecho incluso en la ocasión que tuvo también hace 2024, ahora, ves, mira, ahora me baila 2024 creo, o 2023. Bueno, el caso es que Dani su último podio lo consigue como piloto de pruebas de KTM en una carrera al sprint. Es decir, pero si tú llevas 2 años o 3 sin competir y estás fuera del ritmo de la competición y llegas y por puro talento terminas en el podio. O sea, eso yo creo que lo dice todo. Y luego, aparte, que es una faceta que también quiero destacar, es el trabajo que hace Dani como comentarista en DAZN. Porque es una maravilla escucharle. Yo he tenido la oportunidad, aunque no he tenido una relación muy profunda con él, las ocasiones en las que he podido hacerle una buena entrevista, de conversar con él largo y tendido, te das cuenta, ya con 20 años te das cuenta que era un tío muy inteligente, una persona que sabía, tenía una capacidad de análisis y una forma de evaluar todo lo que sucedía y todo lo que había a su alrededor, que era extraordinaria. Y yo creo que eso se sale a relucir en su faceta de probador, de poner a punto las motos, y todo eso demuestra que es un piloto pues con una sensibilidad especial y con un talento muy especial para competir. Sin duda alguna, JP. Oye, pues como siempre, gracias por habernos contado, ilustrado con esa parte de la historia de los nuestros, ¿no? De los pilotos, además, leyenda y punteros del Mundial. Y nada, esperamos el próximo episodio que nos sigas contando más de esos detalles históricos. Estupendo, Sergio. Cuando quieras. Muchas gracias a vosotros. Gracias a ti. Un abrazo, JP. Adiós. Un abrazo. El reportaje. Vamos ahora con una parte muy diferente pero también apasionante, el Honda Garage Dream Contest, que vuelve en su 6ª edición, y para hablar de él tenemos con nosotros a Elizabeth Navarro, responsable de marketing de Honda Motor Europe Spain. Hola Elizabeth, bienvenida, que es la primera vez que tenemos la suerte de contar contigo aquí en el podcast. Hola Sergio, encantada, pues sí, es mi primera vez por aquí. Oye, cuéntanos, porque estamos ya en la 6ª edición del concurso y va tomando fuerza, va evolucionando. ¿Cómo nace esta idea dentro de Honda? Pues verás, el concurso del Honda Garage Dreams nace en 2019, lo hace con la llegada de la Neosports Café, una moto que nos ofrecía la oportunidad de hablar de transformación, tanto por su propio concepto como porque también pues entendemos el mundo de las motos como mucho más que un medio de transporte, ¿no? Como parte de nuestra identidad, de nuestra forma de expresarnos. Y en aquel momento pues pensábamos que la CB1000R era una base perfecta. Y como pues ya sabes que en Honda nos gustan los retos, pues fuimos fieles al Power of Dreams y bueno, pues nos lanzamos a crear la moto perfecta, ¿no? Y así lanzamos la propuesta a nuestra red de concesionarios, pues para que creasen la moto de sus sueños, potenciando su creatividad y fomentando también el trabajo en equipo de la red, ¿no? Y bueno, pues nada, comentarte, cada personalización cuenta una historia de superación de cada uno de nuestros concesionarios y bueno, pues ponen pues todo su equipo, todo su entusiasmo, todo su conocimiento pues al desarrollo de una pieza que se convierte pues en algo único y exclusivo. Y así pues han ido pasando los años hasta llegar ahora ya a nuestra 6ª edición. Ahora que mencionas a los concesionarios, lo interesante es que participan los oficiales de España y Portugal también, ¿no? Cuéntanos cómo funciona el proceso y cuántos son en total. Sí, nosotros el concurso lo lanzamos como Honda Iberia, ¿vale? Por eso están todos nuestros concesionarios de la red de España y de la red de Portugal. Y la verdad que el proceso es sencillo. Nosotros, pues, internamente decidimos qué moto es la que va a ser la base de customización, de personalización. Y una vez tenemos un poco todo establecido, todo el programa del concurso, pues condiciones, normas, etcétera, les lanzamos la propuesta, ¿vale? Ellos se apuntan, ¿vale? Y a partir de aquí tienen un tiempo para ir personalizando y haciendo su creación. En paralelo, nosotros vamos recibiendo pues informaciones, primeros diseños para poder hacer un peritaje previo que nos asegura que las customizaciones
pues al final están cumpliendo con las bases del concurso, ¿vale? Y una vez tenemos las motos finalizadas, pues lo que hacemos es un proceso también pues bastante lógico de votación. En primer lugar, vota el público general, lo hace a través de digital, a través de la web Honda Garage Dream Contest, y se promociona a través de todas nuestras redes sociales. De allí salen unas finalistas, ¿vale? El segundo paso es el voto del experto. Tenemos un comité de jurado especialista. Cada edición lo han formado diferentes especialistas expertos en personalización de motos, y de allí salen otras unidades finalistas también. Y por último, el voto lo tienen la red de concesionarios, que de allí saldrían, de esas votaciones, otros nuevos semifinalistas. De aquí, del total de semifinalistas, que contamos con unos 5 en cada edición, solo la red de concesionarios participantes puede votar quién es el podio ganador. Votan su moto favorita y no se pueden votar a sí mismos, que es un punto muy importante. Está interesante porque al final entre ellos, ¿no?, está el pique, pero también está, digamos, la apreciación del proyecto del contrario, ¿no? Bueno, de hecho, eso es un tema súper interesante, porque por un lado tienen la competitividad de querer ganar, pero por el otro, pues valoran muchísimo el trabajo del resto de equipos, y eso está muy bien porque son muy justos a la hora de hacer esa última votación. Totalmente. ¿Y cuántos hay en total? ¿Tienes el dato? Sí, este año hemos batido récord y hemos tenido un total de 49 concesionarios en las 2 categorías que se podía participar. Que esta edición en ese sentido ha sido un poquito diferente, pero ni más ni menos que 49. Es espectacular. Muy bien, sí, buen número. De hecho, has comentado que hay 2 categorías, ¿no?, que es la novedad de este año, que son genuino y full edition. ¿Cuáles son las reglas para cada una y en qué se diferencian? Sí, pues te cuento. A ver, a base de también de seguir las diferentes ediciones y de escuchar pues también a nuestra red, el feedback que íbamos recibiendo y haciéndolo también cada vez pues lo más justo y más apetecible posible, ¿no?, para participar, hemos creado estas 2 categorías que has nombrado, Genuine y Full Edition. La categoría Genuine, pues como ya el nombre indica, solo pueden personalizar con accesorios y recambios Honda, ¿vale? Entonces tienen un presupuesto de piezas más limitado a 2.500 euros y un presupuesto de pintura limitado a 1.000 euros. Además, la motocicleta tiene que ser 100% homologable y no pueden utilizar piezas de mercado de segunda mano, ¿vale? O sea que es una categoría más limitada, pero bueno, que exige también muchísima creatividad. Y luego tenemos la categoría Full Edition, que como dice su nombre, pues es full. Se trata de hacer una personalización totalmente libre, dejar volar la imaginación y hacer realmente trabajar en esa moto de tus sueños, con un presupuesto más amplio de hasta 4.000 euros en piezas y un presupuesto de pintura también más elevado de hasta 3.000 euros. Y en esta categoría concreta, como sí que es verdad que puedes soñar mucho más grande, aquí no es un requisito indispensable que la moto sea homologable. De hecho, hemos visto motos increíbles también en esa categoría, luego comentamos alguna. Y cada año se cambia el modelo base, como decía, sobre el que se hacen las preparaciones, y este ha sido el turno de la Hornet 7,5, que por lo que hemos visto ha funcionado muy bien, ¿no?, como base. Sí, ha sido la verdad que bastante espectacular las motos que hemos visto, ¿no?, las personalizaciones que han realizado. Efectivamente, cada año hemos trabajado en diferentes modelos, como te digo. La primera edición del concurso, que fue ya en 2019, pues la hicimos con la CB1000R, con la Neo Sports Café, pero de allí hemos tenido diferentes ediciones, motos más grandes, motos más pequeñas, incluso venimos de una edición anterior que la base era la GB 3,5, ¿vale? Sí. Y en esa hemos ido a por la Hornet. Y aquí era un reto muy interesante porque ya la Hornet en sí mismo es como punto de partida, era un reto, ¿no? Porque al final estamos hablando de una moto que es un símbolo urbano de la vida del motero, joven, transgresor, innovador, ¿no? Una moto muy urbana, y había que darle una vuelta y transformarla cuando ya sabemos que al final la personalización trata también un poco de darle ese punto de innovación o de transgresión, ¿no? Algo que ya
está creado. Entonces, lo que hemos visto, el resultado, yo creo que en líneas generales hemos visto motos muy, muy, muy deportivas, muy enfocadas a circuito, ya independientemente si tenían un estilo más clásico o un estilo más actual, pero muy enfocada a eso, a moto deportiva. Y cada concesionario ha plasmado muy, muy bien su estilo y su personalidad, ¿no? Realmente hay piezas súper especiales, ya sean por los elementos utilizados, por el diseño, por escape o incluso por la pintura, ¿no? Y al final la combinación de todo es lo que las hace más llamativas, eso está claro. Pero sí es cierto que hay detalles muy bonitos y muy elaborados, muy trabajados en todas ellas. Totalmente. ¿Y dirías que en ese proceso de preparación hay algo que el jurado, vuestro jurado, valore un poco más, como el diseño, la funcionalidad, la originalidad, o realmente es una especie de concepto general, ¿no? Lo que se valora en ese comité, digamos, de expertos? En el comité de expertos se valora muchísimo el concepto, la conceptualización de cada una de las motos, y luego sí que es verdad que la artesanía o el nivel de detalles, porque al final no tienes por qué construir la pieza en sí mismo, sino la originalidad de poner una pieza diferente o en un lugar incluso que no esperas, pues todo esto se valora mucho. Originalidad, creatividad y la conceptualización de los diseños, sí. Y para ir un poco más al foco, cuéntanos quiénes han sido los ganadores en cada categoría. Así un breve resumen, porque al final son bueno, luego vamos a tener a Óscar con nosotros, pero para hablar un poco de las motos o de los ganadores en general. Sí, la verdad es que año tras año se superan, el nivel es súper alto, están muy emocionados y cada vez la competencia es más feroz, pero muy sana. Se notan mucho las ganas de participar y de ganar el concurso, pero al final solo pueden ganar unos pocos. En este caso, la categoría Genuine, que te recuerdo que es esta en la que podemos personalizar únicamente con accesorios y recambios de Honda. Hemos tenido un total de 30 concesionarios participando en esta categoría y los ganadores han sido Otobay con su 750. La segunda posición la ha ocupado Motoveiga con su Rothmans. Y la tercera posición ha sido Motorway con su moto, Motorway, se llama así también como el propio concesionario. Y después también hemos tenido en la categoría Full Edition, que participaban 19 concesionarios. Hemos contado con un podio muy interesante. El ganador es Steel Moto, con su moto Last Lap, que ya eligió desde el primer momento el público. La segunda posición ha sido para Mototrofa, con su versión Mugen, y en tercer lugar Red Ballet de Lombase Corvas. Aquí pues simplemente comentar que, como ves, el podio tiene muchísima presencia portuguesa. Sí. Mientras que sí, teníamos 40 concesionarios de España y 9 de Portugal. Portugal pues siempre han participado menos concesionarios, pero la verdad es que la participación ha sido muy, muy interesante porque, como te digo, pues han ocupado gran parte del podio en ambas categorías. Pues la verdad es que podemos decir que ha sido una edición de éxito, ¿no? ¿Cómo lo ves tú desde dentro de la organización? Sí, una edición súper exitosa. Por el nivel de participación que, como te digo, ha sido espectacular. Esperábamos que se apuntasen muchos concesionarios, pero han superado nuestras expectativas. Y sobre todo, el éxito mayor es ver cuando las tienes todas juntas y ves realmente el esfuerzo, el trabajo, la dedicación, el cariño que le han puesto. Bueno, se nota la emoción, está reflejada en las motos porque hay auténticas maravillas, la verdad que son muy bonitas. Elizabeth, y la gente, claro, nos está escuchando, pero no las puede ver. ¿Dónde puede verlas? ¿En la web? ¿Y van a estar expuestas en algún sitio físico las ganadoras o ya tienen que ir directamente a la página para verlas? Ya tienen que ir directamente a la página para verlas, o si alguno de los concesionarios participantes les quedan cerca, pues en breve ya podrán verlas en el propio concesionario, pero no, porque además las ganadoras de Full Edition, las dos primeras se van también de exposición al Wheels and Waves y a participar en el concurso interno, el concurso europeo, perdón, que se realiza también en ese festival. Uh-huh. O sea que podrán también votar por esas motos españolas en el europeo en Biarritz. Eso es, podrán votar por las Slap de Sin Moto y por Mugen de Mototrofa.
Pues les animamos desde aquí. Elizabeth, muchísimas gracias. Nos has contado todo de manera perfecta cómo es el concurso. Vamos a seguir ahora hablando para que nos cuente también, Óscar, cómo es esa moto y cómo ha sido el proceso para llegar hasta ahí. Muy bien, pues muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo y hasta pronto. Nos escuchamos en la próxima. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Tenemos también con nosotros a otro protagonista de esta edición del concurso, Óscar Irizar, del concesionario oficial Stilmoto de Guipúzcoa, que ha conseguido llevarse el triunfo en la categoría Full Edition. Hola, Óscar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Enhorabuena, lo primero. Hola, muy buenas. Pues muchísimas gracias. La verdad que estamos muy, muy contentos de haber estado un año más en este concurso y sobre todo por el resultado, que al final es lo que se premia. Te tengo que contar que el otro día, hace unos días fui a un concesionario y curiosamente ya me habló de tu moto. Era un concesionario rival, obviamente, de Honda. Y me dijo, mira, hablando del concurso, me dijo, esta es una de las favoritas antes de que saliesen las votaciones. Y me enseñó tu moto, que la verdad es que es espectacular. Para que la gente se haga una idea, no es la moto carenada deportiva con esos colores, que parece que tiene una inspiración clara en Freddie Spencer, pero hay una historia más profunda y de mucho tiempo, ¿no?, detrás de ella. Bueno, sí, al final es un poquito, digamos, es cerrar un poquito el círculo de nuestra vida como concesionario. El concesionario indudablemente va a seguir, pero bueno, he querido cerrar un poquito mi círculo personal. Cuando empezamos nosotros, en los años 80, a mediados de los 80, Freddie Spencer era el gran ídolo, y hacer una moto inspirada en él, pues tenía sentido para nosotros. Bueno, era un homenaje. Luego se ha ido complicando un poquito más lo que es la moto, pues un basculante monobrazo, por imagen y demás. Y al final el resultado, bueno, yo creo que ha quedado bonito, ha quedado por lo menos diferente a la mayoría de las motos que se han presentado este año a este concurso. Sin duda que ha quedado bonito. Y hay una historia también con los carenados, ¿no? Y esos moldes que han estado con vosotros allí en el concesionario 4 décadas. Sí, así es. Hace 40 años hicimos una moto para el Campeonato de España de velocidad. Y cuando digo hicimos todo: basculante, chasis, suspensiones y las fibras que modelé en su día en barro. Hice unos moldes y hice las piezas para utilizarlas pues hace 40 años, y he recuperado esos moldes que he tenido guardados durante 40 años y los he querido integrar esos mismos plásticos en esta moto. Para ello, bueno, después de recuperar los moldes, he fabricado las piezas, he tenido que ensancharlas porque aquello era una 2,5 y esto, necesitaba otras medidas. Y lo he conseguido. Bueno, cualquiera que los vea verá unas fibras reconocibles o no. Sobre todo el colín es el típico colín de aquellos años. La gracia es que después de 40 años he podido volver a usarlos. La firma es la firma personal de esta moto. Es muy buena la historia porque estéticamente la moto es llamativa, pero la historia la hace todavía aún más bonita, ¿no? De que tengas esos moldes ahí desde entonces, desde las carreras de los 80. ¿Dirías que hacer esos carenados fue la parte más complicada del proyecto o ha habido cosas que os han llevado también trabajo en el resto de la preparación? La verdad que este año creo que hemos rizado el rizo porque el tema de las fibras es complicado. Hemos tenido que hacer el depósito de gasolina con su bomba de inyección y demás, y sobre todo la suspensión trasera. La suspensión trasera, al montar un monobrazo, nos ha supuesto verdaderos quebraderos de cabeza, y la línea de escape que hemos tenido que realizar también. Bueno, al final sabemos cuando empezamos que nos vamos a complicar, pero al final no siempre se complica mucho más de lo deseado. Sobre papel o te lo imaginas, sabes lo que quieres hacer, pero realmente cuando en un chasis como una Hornet 750 quieres meter lo que tienes en la cabeza, realmente se complica. Y me consta, hablando con otros preparadores de este concurso,
Todos hemos tenido el mismo problema y todos hemos tenido las mismas dificultades para encajar eso que nosotros queremos hacer. Este año ha sido especialmente duro, sí. ¿Y cuánto tiempo en todo ese proceso que nos cuentas, cuánto tiempo, me imagino que es difícil de calcular, ¿no? Porque será a ratos, pero ¿cuánto hay detrás de una preparación así? Es que es incalculable, porque normalmente dentro del concesionario tenemos suficiente trabajo como para no hacer cosas de estas, ¿no? Entonces, a partir de las 7, cuando se cierra el concesionario, es cuando, y cuando te dejan un poquito más tranquilos, cuando más fácil puedes hacer esas cosas que de otra manera son imposibles. Y fines de semana, que siempre andamos justitos de tiempo y, bueno, para este proyecto he tirado de fines de semana que puedes meterle horas seguidas y demás. Al final, te diría que en 2 meses, pero ojo, además del trabajo del día a día, pero en 2 meses teníamos prácticamente perfilado ya todo el trabajo. Y la orientación, como nos has explicado, está clara, y el nombre también es un homenaje un poco, ¿no?, a todo lo que nos contabas. O sea, es una mezcla de circuito y de esa última vuelta, ¿no? Sí, al final la línea estaba clara, tenía que ser una moto de circuito y sobre todo por diferenciarnos. Vamos a ver, la Hornet entendemos que es una moto de unas líneas modernas y claras, y sospechábamos, como así ha sido, que todas las preparaciones iban a mantener el depósito de gasolina y una línea naked. Bueno, yo creo que lo que pensábamos es que iba a ser claro. ¿Cómo diferenciarnos? Pues rompemos con un carenado, cambiamos el depósito, que es muy, muy característico. No hay manera de esconder ese depósito si no es cambiándolo. Es muy característico del modelo. Y por eso decidimos hacer ese cambio radical, sobre todo el depósito. Y bueno, la Slab va a ser mi último proyecto personal. No quita para que en el futuro venga desde el concesionario, venga gente con ánimo y se encargue de llevar el proyecto. Pero de momento, personalmente, es mi última vuelta. Pues a ver si es así o no, pero por lo pronto te digo que esta última vuelta ha sido buenísima. No sé, que a lo mejor te animes y vuelvas a dar otra más, como en los conciertos de rock, ¿no?, que le piden un bis y haces una más, porque de hecho habéis hecho un vídeo espectacular, ¿no? El vídeo de presentación que está en las redes, ¿no?, con la moto como se desvela, con un plano aéreo, le da un toque. O sea, el efecto ha sido increíble. Sí, además es que esto es un trabajo de equipo, y este vídeo también está hecho por gente del concesionario que nos ha sorprendido. El gran Pablo ha hecho él personalmente tanto el diseño, el guión del vídeo, como todos los planos aéreos, el montaje, la música. Al final, dentro de un concesionario, es sorprendente la capacidad de trabajo y de imaginación que puede existir. Digamos que lo hemos hecho todo en casa. Está bien que este concurso sirve para sacar esa imaginación y esa capacidad, ¿no?, un poco de innovar de todos. Y, Óscar, hay motos que están customizadas y son bonitas, pero a veces poco funcionales, ¿no?, según el estilo. La vuestra tiene aspecto de ir muy bien con esos componentes. ¿La habéis probado ya dinámicamente? Poco hemos podido probar. Por premura de tiempo, y tampoco nos la queríamos jugar. Entiendo que todavía tengo trabajo para hacer con la suspensión trasera. Simplemente es cuestión de tiempo que no hemos tenido, pero sí estoy de acuerdo contigo que yo siempre he sido partidario de hacer motos para poder disfrutarlas, no motos de salón. De hecho, esta es nuestra tercera participación seguida en el Garage. En el 2024 presentamos una Enduro 500 sobre la base de la CL 500 y quedamos en primera posición. Y además, ante, un poquito el éxito que estaba teniendo a nivel, entre amigos y demás, decían, oye, que tienes que hacer una serie. Hicimos una serie de esta moto, de la CL500,
bueno, pues hemos comercializado satisfactoriamente. El año pasado hicimos lo mismo con la GB 350, que también llegamos a la final, y hicimos también una serie de cara al público. Bueno, digamos que se puede hacer, hay afición suficiente como para de un concurso como este que salgan ideas y que salgan modelos que se pueden comercializar, y bueno, es un añadido más ya no solo al negocio, más que al negocio, a la afición que hay un poquito por tener unas motos exclusivas y demás, ¿no? Bueno, creo que nos ha funcionado. Sí, es verdad que en este caso la SLAP es única, no va a haber posibilidad de hacer más, no me da la vida, y esta se quedará en casa. Afortunadamente nos la quedaremos para poder probarla en algún momento en condiciones y llevarla a un circuito y disfrutarla, que es lo que tienen que hacer las motos, ¿no? Rodar. Totalmente. Pues has respondido con eso a mis últimas preguntas, que era si ibas a hacer una serie y qué iba a ser de la moto. Así que nada, desde aquí te queda todavía una fase, ¿no? Que es esa final europea en Biarritz, si no me equivoco. Sí, a mediados de junio presentará la moto en Biarritz con el resto de finalistas europeas, y bueno, sí creo que es una moto que se va a entender en Europa, porque al final las líneas, una línea tan clásica como nos ha quedado esta Last Lap, yo creo que se va a entender, y al final si hay algo que hemos ido aprendiendo con el tiempo es que una línea bonita, una moto bonita, al margen de que estén de moda las motos más angulosas o otra forma de motos, al final una línea clara y bonita gusta a la juventud, gusta a todo el mundo. Yo creo que en Europa tenemos una oportunidad de quedar tan bien como en España, porque yo creo que tiene una línea agradable de ver. Veremos si me equivoco, ¿no? A ver qué decide Europa. Pues yo creo que sí, porque es una moto espectacular. Nada, desde aquí darte las gracias y animar a todo el mundo a que os apoye en Biarritz, y muchísima suerte. Muy bien, pues muchísimas gracias por todo. Un placer, gracias a ti, Óscar. Venga, hasta pronto, gracias. Con el nuevo sistema de embrague y clutch de Honda puedes parar, arrancar y cambiar de marcha con tu moto sin usar la palanca. ¿Pero y no se cala? No, nunca se cala. Entonces es automática. No. ¿Cómo? A veces la tecnología es más fácil de disfrutar que de explicar. Prueba el nuevo embrague y clutch en tu concesionario oficial Honda. Y hasta aquí llega este nuevo episodio de En la Onda. Hoy hemos hablado de cómo cambia el motociclismo sin perder su esencia, porque tecnologías como el e-clutch, que nos ha explicado Borja, demuestran que todavía hay margen para seguir evolucionando la experiencia de conducción de una moto tradicional. La Honda NX500 sigue siendo una moto lógica, accesible y equilibrada, pero este sistema introduce una manera diferente de entender el embrague. También hemos repasado la trayectoria de un piloto irrepetible como Dani Pedrosa con Juan Pedro de la Torre, un piloto que no consiguió el título de MotoGP, pero cuyo talento ha sido reconocido por absolutamente todos los que compartieron pista con él, porque hay pilotos que ganan títulos y otros que dejan huella en la forma de pilotar y entender este deporte, y Dani pertenece claramente al segundo grupo a pesar de sus títulos en 2,5 y 125. Y hemos terminado entrando en el lado más creativo y emocional de la moto con el Honda Garage Dream Contest, un proyecto que demuestra que una moto también puede ser diseño, personalidad y pasión, como nos han contado Elizabeth y Óscar de Stilmoto. Detrás de cada preparación hay muchísimas horas, ideas y ganas de hacer algo diferente. Así que gracias una vez más por estar al otro lado, por acompañarnos en este viaje mensual entre motos, historias y personas que viven este mundo de verdad, y como siempre disfrutad de la carretera, el circuito o del off-road, pero dejando margen para anticiparos a cualquier imprevisto. Hasta el próximo episodio.